Las primeras revelaciones. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, comenzó a experimentar poderosas señales internas. Cuando le preguntaban, él hablaba de visiones verdaderas que le venían durante el sueño y decía que eran como el despuntar de la luz del alba. El resultado inmediato de estas visiones fue que la soledad se le hizo querida y se iba para hacer retiros espirituales a una cueva en el monte Gira, no lejos de las afueras de la Meca. No había en esto nada que hubiera parecido extraño al Quraysh especialmente, ya que entre los descendientes de Ismail el retiro había sido una práctica tradicional, y en cada generación había habido uno o dos que se retiraban de tiempo en tiempo a un lugar solitario para poder pasar un periodo no contaminado por el mundo de los hombres. De acuerdo con esta práctica inmemorial, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, se llevaba provisiones y consagraba cierto número de noches a la adoración de Dios. Luego volvía con su familia y a veces a su regreso cogía más provisiones y se marchaba de nuevo a la montaña. Durante estos pocos años a menudo sucedía que cuando había abandonado la ciudad y se estaba acercando a la ermita, oía claramente las palabras: Assalamu alaikum, ya Rasulallah, la paz sea contigo, oh mensajero de Allah. Se volvía para mirar quién hablaba, pero nadie había a la vista, y era como si las palabras hubiesen salido de un árbol o de una piedra. Ramadán era el mes tradicional de retiro, y fue una noche hacia finales de Ramadán, en su 40º año de vida, encontrándose solo en la cueva, cuando vino él un ángel en la forma de un hombre. El ángel le dijo: recita, y él contestó: no sé leer. Después de esto, como él mismo contó, el ángel me agarró y me oprimió en su brazo, y de nuevo, cuando había llegado al límite de mi resistencia, me soltó y dijo: recita. Yo volví a decir: no sé leer. Entonces por tercera vez me oprimió como antes, luego me soltó y dijo: recita en el nombre de tu Señor, que ha creado al hombre de sangre coagulada. Recita, tu Señor es el Munífico, que ha enseñado el uso del cálamo, ha enseñado al hombre lo que no sabía. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, recitó estas palabras después del ángel, que entonces lo abandonó, y dijo él: fue como si las palabras hubieran sido grabadas en mi corazón. Pero temió que esto pudiera significar que se había convertido en un poeta inspirado por los jinns, los genios, o en un poseso. Así pues, abandonó la cueva, y cuando había recorrido la mitad de la ladera de la montaña, escuchó una voz por encima de él que decía: oh Muhammad, tú eres el mensajero de Allah y yo soy Gabriel. Levantó los ojos hacia el cielo, y allí estaba su visitante, todavía reconocible pero ahora claramente como un ángel, llenando todo el horizonte de luz, y de nuevo dijo: oh Muhammad, tú eres el mensajero de Allah y yo soy Gabriel. El profeta permaneció observando al ángel, luego se apartó de él, pero donde quiera que mirase, ya fuese hacia el norte o hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste, el ángel estaba siempre allí, a horcajadas sobre el horizonte. Finalmente el ángel se volvió, y el profeta descendió la ladera y fue a su casa. Arrópame, arrópame, le dijo a Jadilla, cuando con el corazón todavía palpitante se echó en el lecho. Alarmada, aunque sin atreverse a preguntarle, trajo rápidamente un manto y lo extendió sobre él, pero cuando la intensidad de su temor hubo disminuido, le contó cuanto había visto y oído. Después de haberlo tranquilizado con sus palabras, Jadilla fue a hablar con su primo Waraka, que ya era un hombre anciano y estaba ciego. «Santo, santo», dijo él,
por aquel en cuyas manos está el alma de Waraka, le ha sido descendido a Muhammad el mayor Namus, el mismo que le vino a Moisés. Ciertamente Muhammad es el profeta de su pueblo. En consecuencia, Jadilla se volvió a casa y le repitió estas palabras al profeta, que ahora con el ánimo pacificado regresó a la cueva para poder cumplir con el número de días de retiro que había ofrecido a Dios. Waraka le dijo: «Cuéntame, oh hijo de mi hermano, ¿qué has visto y oído?». El profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se lo contó, y el anciano le volvió a decir lo que había referido a Jadilla, pero esta vez añadiendo: «Oh hijo de mi hermano, se te llamará mentiroso y serás maltratado. Te expulsarán y te harán la guerra, y si yo vivo para ese día, Dios sabe que apoyaré tu causa». Luego se inclinó hacia él y le besó la frente, y el profeta regresó a su casa. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, comenzó entonces a hablar del ángel y de las revelaciones a aquellos que después de su mujer le eran más próximos y más queridos. Aún no les había hecho ningún requerimiento, salvo que no debían divulgar su secreto, pero esta situación no duró mucho tiempo. Un día se le apareció Gabriel sobre el elevado terreno situado por encima de la Meca y golpeó con el talón la hierba que cubría la colina. Al instante brotó de allí una fuente. Entonces hizo la ablución ritual para mostrar al profeta cómo purificarse para la adoración, y el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, siguió su ejemplo. Luego le enseñó las posturas y los movimientos de la plegaria, el mantenerse de pie, la inclinación, la prosternación y la posición de sentado con la magnificación repetida, esto es las palabras Allahu Akbar, Dios es el más grande, y el saludo final, Assalamu alaikum, que la paz sea con vosotros. Y de nuevo el profeta siguió su ejemplo. Después el ángel lo dejó, y el profeta se volvió a su casa y enseñó a Jadilla todo lo que había aprendido, y juntos hicieron la plegaria. La religión quedaba establecida sobre las bases de la purificación ritual y la oración, y después de Jadilla, los primeros en abrazar el Islam fueron Ali y Said y el amigo del profeta, Abu Bakr del clan de Taim. Ali solo tenía 10 años, y Said hasta ahora no tenía ninguna influencia en la Meca, pero Abu Bakr era querido y respetado porque era un hombre de vasto conocimiento, de maneras naturales y presencia agradable. Muchos acudían a consultarle sobre esto aquello, y él ahora comenzó a fiarse de aquellos en quienes sentía que podía confiar, animándolos a seguir al profeta. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se decidió a predicar su mensaje. Para su primera experiencia recurrió a su primo Ali, que se encargó de organizar un gran banquete familiar. Allí se reunieron alrededor de 40 hombres. Al finalizar la comida, Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, intentó exponer su doctrina, pero sus palabras fueron tomadas a broma y se disolvió la reunión sin hacerle caso. Los mercaderes vivían de transportar sus mercancías de un lugar a otro. Para ello necesitaban las caravanas. Desde hacía siglos, la mayoría de los carros y los camellos quedaban bajo la protección de los ídolos y los fetiches, figuras que bien podían ser de oro o de barro, pasando por toda la gama de materiales. También se utilizaban abalorios, pócimas y millares de otros elementos.